La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vivir en la tierra es un reto para cada uno de nosotros, especialmente cuando queremos agradar a Dios, porque tenemos una lucha interna. Yo le llamo mi lucha interior. Estamos luchando contra una naturaleza humana caída, la naturaleza adámica, versus la naturaleza de Dios, que ha sido engendrada en nosotros por el Espíritu Santo cuando nosotros creímos en el Señor. Y esta batalla espiritual está en todos nosotros y está desde el momento que nacemos, cuando conocemos a Cristo, hasta el final de nuestros días. La Biblia dice, tenemos este tesoro, el tesoro de la presencia de Dios, en vasos de barro de nuestro cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esa es la respuesta de Dios a esta interrogante que tenemos, ¿por qué tenemos esta lucha espiritual? Pero Dios no nos deja solos en esta batalla en esta tierra, porque Él conoce nuestra condición. De hecho, cuando Jesús estaba en la tierra, Él tuvo un cuerpo como el nuestro y tuvo las mismas tentaciones y luchas que nosotros tenemos. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero hubo una diferencia, dice la Biblia, sin pecado. Y nosotros somos llamados a vivir una vida plena en el Señor, consagrada a Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer cuando tenemos esta lucha espiritual en nosotros? La naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Pablo decía que quería, el bien estaba en él, pero no el hacerlo. ¿Cómo entonces podemos lidiar con esta lucha que nosotros tenemos? Bueno, Dios, conociendo esto, nos manda su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una de esas armas espirituales que Dios nos ha dado para poder vivir la vida que agrada a Dios, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios desea y Dios nos ha mandado que hagamos. Y entonces nosotros lo que tenemos que tener es el conocimiento, conocer lo que nosotros tenemos para saberlo utilizar correctamente. La Biblia dice que Dios nos ha establecido a nosotros como su morada. En Efesios capítulo 2, versículo 22, dice la Biblia, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto significa que nosotros fuimos creados por el Señor para que Él viva en nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que Él pueda vivir su vida en nosotros. Y eso lo hizo cuando nos envió el Espíritu Santo. Cuando Jesús anunció a sus discípulos que se iba, ellos se pusieron tristes y ellos le dijeron, no se pongan tristes, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, hablando del Espíritu Santo. Pero cuando yo me fuere, rogaré al Padre y Él le enviará sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y yo y mi Padre vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. O sea que el creyente, cuando recibe a Jesucristo, recibe la naturaleza espiritual, pero además de eso, recibe el Espíritu Santo para que nos dé fuerza para vivir esa vida que Dios demanda de nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios habla acerca de el trato que Él tuvo con Israel. Él quería que ellos guardaran sus mandamientos, pero la ley en sí no podía ayudarlos a vivir en esa vida plena. Por eso es que Dios les da una promesa y nos da a todos nosotros una promesa. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, el Señor dice esta palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo. Eso es cuando nosotros recibimos a Cristo.
Si tú no tienes a Cristo, el Señor está hablándote. Él quiere que tú vivas la vida que le agrada a Él, pero solo no puedes. Necesitas ser limpiado de tus pecados y sobre todo tener un nuevo corazón. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la naturaleza espiritual que hemos hablado. Eso se consigue cuando tú te arrepientes de tus pecados, recibes a Cristo como Salvador y como Señor. Reconoces que solo Cristo salva, que Él murió en la cruz del Calvario para redimirlo. Aceptas ese sacrificio para poder ser perdonado tus pecados y decides que Él sea el dueño de tu vida, el Señor. La Biblia dice, si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí Dios opera en ti el milagro del nuevo nacimiento y te da un nuevo corazón, como hemos hablado. Pero además de eso, Dios promete algo más y más importante. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y este es el versículo clave. No solamente el Señor promete cambiar tu corazón, ponerte un espíritu nuevo, o sea, el nuevo nacimiento, sino que además promete llenarte de su Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te ayude, dice aquí la palabra de Dios, para que puedas andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. En otras palabras, Dios te da el Espíritu Santo para ayudarte a guardar la palabra, para vivir en esa vida que Dios se agrada. Por eso es importante nosotros buscar el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo y mantenernos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a vivir la vida que agrada a Dios, obedeciendo su palabra, como aquí bien claro dice la Biblia. El Espíritu Santo nos va a ayudar en el proceso. Luego que aceptamos a Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados, borrados y olvidados. Pero comienza una nueva etapa en nuestra vida, lo que la Biblia llama la santificación. Es el proceso por el cual nosotros vamos a mantener esa vida que agrada a Dios a través de toda la vida cristiana, santificándonos. Y para eso Dios es que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Esto es el conocimiento previo. Dios sabía quién iba a servirle, quién iba a aceptar su plan y quién lo iba a rechazar. Y por eso entonces Él sabe que nosotros íbamos a recibirlo. Esa es la presciencia de Dios. De eso hablaremos más adelante en otro estudio. Pero dice aquí bien claro, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicados. Esto quiere decir lo mismo que dice en la Biblia, en el libro de Ezequiel, que Dios nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a santificarnos, a agradar a Dios, a vivir esa vida de santificación que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo 23, mira lo que dice allí la palabra. Y el mismo Dios de paz, por medio del Espíritu Santo, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. El Espíritu Santo es dada a la iglesia, al creyente, para santificarnos, ayudarnos a santificarnos para la venida de Cristo. Cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor, santificados, haciendo la voluntad de Dios, para que no seamos vomitados, como dice Apocalipsis, capítulo 3, de los tibios que serán vomitados por la boca del Señor,
O la parábola de las 10 vírgenes que 5 fatuas se quedaron. Dios viene a buscar un pueblo santificado, un pueblo que esté preparado. No es solamente convertirse a Cristo y ya hacer lo que uno decida. No, hay que vivir la palabra, hay que guardar la palabra, buscar esa santificación. Y ahí entra entonces el Espíritu Santo para ayudarnos a santificarnos. Porque Dios no desea que nosotros seamos una iglesia, un creyente consagrado a Él, santo, santificado para Él. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27, el Señor habla y compara el matrimonio, el amor del esposo a la esposa, como el amor de Cristo para la iglesia. En la Biblia en muchos pasajes habla de esa relación, que es la relación más sublime que hay en la tierra, y Dios la compara con Él y su pueblo. En el Antiguo Testamento Él le llamaba a Israel la esposa, en el Nuevo Testamento la novia del Cordero. Y mira lo que dice allí, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que Dios quiere que nosotros vivamos una vida santificada, sin mancha, sin arruga, santificada para el Señor, pura. ¿Cómo se hace eso? Guardando la palabra de Dios. Pero como hemos dicho, tenemos el reto de nuestra naturaleza humana versus esa vida que Dios quiere que nos vivamos. Y entonces, como hemos hablado, ahí es que entra el Espíritu Santo. Aquí dice la Biblia que Dios se entregó a su iglesia para santificarla, porque Él quería presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces dio al Espíritu Santo la misión de santificar a la iglesia, de purificar a la iglesia. ¿Y cómo entonces es ese proceso de Dios ayudándonos en la santificación de nuestras vidas? Entonces vamos a la Biblia en el libro de los Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, mira lo que Pablo dice ahí y por lo que ora. Es interesante esto. Mira lo que dice. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, Pablo oraba para que los creyentes fueran fortalecidos con poder en su vida por el Espíritu Santo, para que ellos pudieran guardar la palabra de Dios, fortalecer ese hombre espiritual. Y esa oración debemos hacerla nosotros todos. Hay oraciones en la Biblia que nosotros debemos repetirla, y esa es una de ellas. Tenemos que orar para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. La oración te fortalece espiritualmente. Ahí lo dice la Biblia. Cuando Jesús estaba para ser entregado, Él se reunió con sus discípulos en Getsemaní y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Les dijo: si ustedes no quieren caer en tentación, tienen que velar y orar, porque la oración nos da fuerza. Por el Espíritu Santo nos da fuerza para guardar los mandamientos de Dios, para que esa naturaleza espiritual sea fortalecida. Somos fortalecidos con poder en el hombre interior cuando buscamos a Dios, cuando nos consagramos a Dios. Por eso es que hay tantos pasajes en la Biblia donde Dios nos insta a orar, a fortalecernos en nuestra oración, porque la oración fortalece el hombre interior, como le dijo a sus discípulos: veled y oren para que no entren en tentación. Van a ser fortalecidos por el Espíritu cuando oren. Cuando estudiamos, leemos la Biblia, meditamos en ella, la memorizamos, estudiamos la Biblia, la escudriñamos. La Biblia es pan y leche espiritual para nuestra alma.
Entonces dice la Biblia, Pablo dijo, tiene poder para sobreedificarnos. La palabra de Dios nos fortalece nuestra vida espiritual. La consagración nos da fortaleza espiritual para poder guardar esos mandamientos del Señor, como dice aquí la palabra de Dios. Ahora, es interesante lo que la Biblia habla entonces en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Mira lo que dice allí. Dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, tenemos esta lucha espiritual. La naturaleza humana tiene unas obras, unas cualidades. Aquí lo enseña la Biblia. En el versículo 19 dice cuáles son esas obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, y le está hablando a la iglesia, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si uno es creyente y anda en estas actividades de la carne, dice aquí claro la Biblia que no entrará al reino de los cielos. Puede ser que haya aceptado a Jesucristo, esté en la iglesia, pero no está consagrándose a Dios. Está andando según las obras de la carne. Aquí lo dice claro la Biblia, no entrarán al reino de los cielos. Pero Cristo quiere presentarnos el Espíritu Santo es dado para presentarnos sin mancha ante Dios. ¿Qué hace el Señor? No redarguye de pecado. Nos dice que eso está mal. ¿Para qué? Para que nosotros desechemos esa actividad. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo? Cuando nos consagramos, entonces nos da fuerza el Señor para andar en los frutos del Espíritu. Dios nos ha otorgado con el Espíritu Santo frutos. Hay unas cualidades que tiene el Espíritu Santo, que nos da, que nos va formando nuestro espíritu. Y aquí lo dice también la Biblia. En el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros no nos dejemos llevar por los apetitos o por las obras de la carne y los apetitos carnales con lo que se llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo carnal desenfrenado. Esa naturaleza humana que tenemos, adámica, esas cualidades del viejo hombre. ¿Qué dice la Biblia en el verso 17? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí está. Tenemos esa lucha espiritual entre la naturaleza carnal y el espíritu que se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Esa lucha espiritual de la que les hablé. Pero Dios nos da entonces el Espíritu Santo para que nosotros nos consagremos, para que sea fortalecido el hombre interior por su espíritu, para tener fuerza, para andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No vivir conforme a la carne, sino conforme a los frutos del espíritu. Según nuestra entrega al Señor, nuestra dedicación a Dios, nuestra consagración, esa fortaleza que da el Espíritu que hemos hablado ya, va creciendo en nosotros. Como el Señor dijo, ¿no? Para que no entre en tentación, tiene que fortalecerse su hombre interior por el Espíritu. Cuando te consagras, te fortaleces tu vida espiritual. Y fortalecida tu vida espiritual, tienes entonces la capacidad para desechar las obras de la carne y andar en el Espíritu. Si no te consagras, si no buscas a Dios, como Jesús dijo, vas a caer en la tentación. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que te fortalezcas. Ahí entonces está la actividad que nosotros tenemos que tener, consagrarnos a Dios. Cuando buscamos al Señor, aceptamos a Cristo, Él nos da la naturaleza espiritual, está ahí, pero esa naturaleza hay que fortalecerla. ¿Cómo?
consagrándonos, como dijo Jesús a sus discípulos. Velen, oren, busquen, fortalezcanse. Amén. Para que entonces esa fortaleza nos ayude y el Espíritu Santo que está en nosotros pueda vivir su vida plena. Y hay un dato importante: cuando nosotros no obedecemos a Dios, el Espíritu Santo se contrista. La Biblia dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cristo viene a buscar una iglesia, como ya hemos mencionado, sin mancha y sin arruga. Si nosotros nos corrompemos, entonces vamos a ser vomitados de la boca del Señor y no vamos a tener esa bendición. Entonces necesitamos fortalecer el hombre espiritual, porque el Espíritu Santo entonces no está contristado en nosotros. No podemos contristar el Espíritu Santo. ¿Ok? Tenemos que tener esa fluidez del Espíritu en nosotros, el testimonio de que estamos agradando a Dios, la presencia real de Dios. La presencia real de Dios es en nuestro espíritu. Nosotros sabemos cuando estamos en esa vida que agrada a Dios. Porque si estamos andando mal, el espíritu nos redarguye. Y si el corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Pero si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza. Cuando hacemos algo incorrecto, el espíritu nos redarguye. Hay que pedirle perdón para que no se contriste el espíritu. Y el Espíritu Santo en nosotros, esa fortaleza espiritual, entonces nos va a ayudar a desechar las obras de la carne y a andar en el Espíritu, a manifestar esos frutos. Esos frutos están en nosotros. Si eres creyente, buscas la llenura del Espíritu, esos frutos estarán ahí, pero necesitas manifestarlo. ¿Cómo se manifiestan esos frutos? Actuando en base a la voluntad de Dios, desechando las obras de las tinieblas y vistándonos las armas de la luz, andando como de día, honestamente, no en lujuria ni laxivia, no en concupiscencia, sino vestidos de los frutos del Espíritu. Manifestar el amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos nos ayudan a vivir la vida que agrada a Dios. Y quiero que veamos una escritura muy interesante, cómo el Espíritu Santo va a moldear nuestra vida, va a moldear nuestro carácter. Me gusta mucho esta escritura y la comparo también con la vida de Pedro. Ustedes saben que cuando Pedro en los evangelios seguía al Señor, tenía unos problemas muy, muy importantes en su vida. Tuvo muchos problemas con su personalidad. Él fue el que negó al Señor, era un poco violento en su actividad, iba a tumbar el cuello a Malco cuando fueron a apresar al Señor. Tenía problemas con su personalidad espiritual, pero vino Pentecostés, fue lleno del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo tomó a Pedro y él empezó a consagrarse, su vida cambió totalmente. Fue un cambio radical. Primero conoció al Señor, luego se llenó del Espíritu Santo y esa naturaleza que Dios había formado fue fortalecida con el Espíritu Santo y prácticamente Pedro cambió de un lado para otro. Cuando leemos la carta de Pedro, las cartas de Pedro, vemos un Pedro completamente cambiado. Su personalidad cambió, la cambió el Espíritu Santo. Y eso me recuerda a lo que pasó con Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 en adelante. Mira lo que dice allí. Dios le dijo a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ello, y serás mudado en otro hombre. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Jehová esté en nuestra vida en plenitud, nuestra personalidad es cambiada. Aquí lo dice, mudado en otro hombre. Y en el versículo número 9 dice: aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas las señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Fíjate cómo el Espíritu Santo, con la naturaleza espiritual, Dios le cambió la vida a Samuel.
él pudo ser transformado, mudado en otro hombre, así como Pedro fue mudado, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Obviamente hay una diferencia bien tremenda. Pedro negó al Señor, pero se arrepintió de corazón, le pidió perdón al Señor y Dios lo restauró y pudo mantenerse buscando a Dios y fue lleno del Espíritu Santo. Lamentablemente Saúl no hizo así. A pesar de que fue mudado su corazón, lleno del Espíritu Santo, cambió, su vida fue una vida en desobediencia a Dios. Y llegó un momento dado en que Dios tuvo que desecharlo y un espíritu malo vino donde Saúl. El espíritu de Dios se fue de Saúl y venía un espíritu malo, un demonio, lo atormentó. Porque esta es una enseñanza para nosotros. No solamente por el hecho de decir yo soy cristiano, yo acepto al Señor, ya está todo hecho. No, hay que vivir la vida que agrada a Dios siempre. Buscar siempre esa consagración. Si tú te mantienes consagrándote a Dios, buscando al Señor, lo cual no es tan difícil, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Lo que pasa es que tenemos que hacer las cosas como corresponde, buscar a Dios para fortalecernos. Si nos mantenemos así, llenos del Espíritu Santo, entonces nuestra vida va a ser una vida triunfante, pero no podemos contristar al Espíritu Santo. No podemos vivir una vida de dos caras, una haciéndola, yendo a la iglesia y otra viviendo una vida corrompida, porque el Espíritu Santo se va a contristar. Y cuando el Espíritu se contristó en Saúl, se fue y vino un espíritu inmundo. La Biblia lo dice claro ahí. Cuando Jesús sanó al hombre ciego, le dijo, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Hay dos poderes que están tratando de dominarnos. Hay que mantenerse en la consagración. Y si tú te mantienes en esa humildad, podemos fallar. Es de humano fallar. Pero la Biblia dice, si alguno hubiera cometido alguna falta, pídala a Dios y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando confesamos nuestros pecados. O sea, en el proceso de santificación puede ser que cometamos faltas, como pasó con Pedro. Pero Pedro se arrepintió y Dios lo perdonó. Y eso mismo hace con nosotros. Y nos va santificando y nos va ayudando. Y siempre y cuando haya sinceridad en nuestro corazón y amor y deseo de servir a Dios, Dios nos restaura. Y mientras más busquemos su espíritu, nos va a fortalecer más para rechazar el pecado. Nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos con todas esas obras de la carne, pero pasamos por el fuego del Espíritu Santo, de la conversión, de la santificación, de la consagración, para que todos esos metales raros se queden y nosotros seamos oro puro. Y eso es lo que Dios quiere, cada día ser mejor cristiano, cada día agradar más a Dios. ¿Cómo se consigue todo esto? Con esa arma espiritual que Dios nos dio del Espíritu Santo. En definitiva y resumiendo, el Espíritu Santo es dado a nosotros para santificarnos, para ayudarnos en ese proceso de santificación, siempre y cuando nosotros no lo contristemos, buscamos ser llenos del Espíritu, buscamos la consagración, agradar a Dios, no satisfacer los deseos de la carne, sino manifestar esos frutos que Dios nos da. Y en esa condición podemos vivir esa vida que agrada a Dios. Recuerda algo, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Si Dios nos pide que nosotros vivamos en esa vida plena, Él nos va a ayudar. Pero hay formas de hacerlo. Hay pasos que debemos tomar. Y estos son los pasos que enseña la Biblia para que tú y yo podamos vivir la vida que agrada a Dios. ¿Se puede vivir una vida plena? Claro que se puede, con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, arrepiéntete, busca al Señor, el Señor te va a dar fuerza. Hay gente que dice, yo no me convierto porque creo que no voy a poder resistir. Si millones y millones lo han podido hacer, tú también lo puedes hacer. Inténtalo, Dios te va a ayudar. Si eres sincero, te va a ayudar. Si estás descarriado, vuelve al Señor porque Él no guarda rencor. Él te perdona y te puede levantar. Y si estás en la iglesia y no estás viviendo la vida plena que agrada a Dios y el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que algo anda mal, simplemente ve al Señor, sincérate con Él, a cara descubierta, pídele perdón al Señor, la sangre de Cristo te limpia y luego empieza la consagración a buscar a Dios para llenarte del Espíritu Santo y Él te va a ayudar a vivir esa vida que agrada a Dios para que puedas vivir como Pedro y como tantos otros,
a través de la historia de la relación con Dios, han podido vivir la vida que agrada al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.